Dios los bendiga, mis hermanos. Muy buenos días para todos. Bienvenidos al tiempo del devocional. Queremos saludarlos en esta mañana, como siempre, agradecidos con el Todopoderoso por darnos este privilegio, esta oportunidad de poder estar delante de Él y de su presencia. Le damos gloria a nuestro Dios por todas sus bendiciones, por la manera en que nos bendice, que nos sostiene, que nos guarda y que nos da la vida. Así que, mis hermanos, yo le invito para que cierre sus ojitos. Vamos a pedirle perdón a nuestro Dios también, porque reconocemos errores, reconocemos que cometemos todavía muchas cosas a pesar de conocerle. Así que yo le invito para que le demos gracias y también para que cada día anhelemos ser mucho mejores para Él. Cierra tus ojitos, oramos. Padre eterno, maravilloso Dios, queremos agradecerte por esta oportunidad, porque hoy estamos delante de ti, Señor, agradecidos por tu amor, agradecidos por tu palabra, agradecidos, Señor, porque podemos contar contigo, Dios, podemos declarar que si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Estamos aquí, Señor, para agradecerte por todas tus bondades. Agradecidos contigo, Dios, por la vida, Dios, porque hoy abrimos nuestros ojos, es gracias a ti, Señor. Si hoy podemos recibir esta palabra, es gracias a ti, porque siempre estás ahí, a pesar de que no lo merecemos. Por eso te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, iniquidades, nuestras maldades. Reconocemos delante de ti que te fallamos, Dios, pero que hoy nos arrepentimos con todo nuestro corazón. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos hables a través de esta palabra, Dios, porque queremos ser edificados conforme a tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a la palabra. Hoy está en Efesios capítulo 5, el versículo 17, y dice: no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Vuelvo y se lo leo, lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. 5:17 de Efesios. No actúen, mis hermanos, dice la palabra de Dios, sin pensar. Más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Esa es una base para que nosotros, mis hermanos, podamos hacer lo correcto, y es saber qué es lo que Dios quiere que yo haga. Y quiero compartirle el título del devocional en esta mañana, y dice: actuar sin pensar siempre traerá consecuencias. Actuar sin pensar siempre tendrá consecuencias, mis hermanos. Esto es muy importante que lo podamos entender, como muchas veces lo hemos hablado, es también cuando hablamos sin pensar, los errores que cometemos, el daño que hacemos a tantas personas, el solo hecho de hablar sin pensar, o sea, pensar o hablar y luego pensar, mis hermanos. Y en el tema de hoy, que es actuar sin pensar, la palabra lo está diciendo: no actúen sin pensar, más bien averigüen cuál es lo correcto, qué quiere Dios que se haga. Mis hermanos, esa es la base para que podamos tomar buenas decisiones, y es algo que lo hablamos a través de los diferentes devocionales, el tema de las decisiones. Mis hermanos, en la vida se tienen que tomar decisiones siempre. El solo hecho de usted ir a trabajar es una decisión que usted toma. El solo hecho de vivir en el lugar donde usted vive es una decisión que usted tomó. Todo es decisiones. Pero si nosotros no llevamos nuestras decisiones a Dios y no le preguntamos, seguramente vamos a ser guiados por las emociones, por lo que a mí me parece, por lo que yo creo. Y lo hemos hablado en otras ocasiones, mis hermanos. Por eso es importante que hoy podamos hacer un alto en el camino y decir: Dios, yo necesito pensar antes de actuar. Yo necesito meditar, yo necesito orar en esto, en aquello. Yo necesito pedirle a Dios que me ayude si lo que voy a hacer es correcto o no. Hermanos, eso es un gran error, y yo sé que hay personas que quizás hoy se sienten mal en sus vidas, quizás dicen: lo peor que me pude haber hecho fue haber actuado de esta manera y no haber pensado primero, no haber medido consecuencias. Mis hermanos, y en esto tiene que ver con el vivir de manera correcta. O sea, siempre lo vamos a compartir, y es que Dios no nos trajo aquí para vivir de cualquier manera. Nosotros tenemos que vivir con sabiduría, vivir con entendimiento, vivir no, mis hermanos, de manera desenfrenada ni impulsado por mis emociones o mis sentimientos, vivir conforme lo que Dios desea que yo viva. Esa es la voluntad de Dios. Pero para esto necesitamos pensar para actuar. Mis hermanos, no actúe bajo esas emociones, bajo ese deseo simplemente de lo que a mí me parece, porque es que yo creo, porque es que es mi anhelo, es mi sueño. Hace poco les hablé de esto, mis hermanos, cómo muchas veces anteponemos nuestros sueños a la voluntad de Dios, y esto ha llevado a muchas personas a no levantarse espiritualmente, a tener consecuencias. Entonces es necesario que nosotros hoy le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude. O sea, solo a través del Espíritu Santo vamos a tener una respuesta.
basta. Es necesario que nosotros podamos fortalecer nuestra vida espiritual. Si nosotros fortalecemos nuestra vida espiritual, seguramente no vamos a actuar sin pensar, seguramente vamos a pensar y luego vamos a actuar, porque la palabra dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, si tenemos la mente de Cristo, vamos a poder calcular los costos de cada decisión que yo tome. Voy a tener la capacidad de medir, de ir más allá de lo que ahora estoy sintiendo, decir, bueno, ¿será que esto que estoy sintiendo es de Dios o simplemente es algo que está arraigado en mi corazón? Es algo que viene a raíz de cosas que yo he alimentado y que yo he pensado que es la voluntad de Dios. Siempre tenemos que tener esto claro, que no siempre, que no lo que yo deseo es la voluntad de Dios, aunque aparentemente sea bueno. Entonces, a veces se cometen errores cuando hablamos sin pensar. Mis hermanos, cuando actuamos sin pensar, cuando actuamos allí impulsados por las circunstancias. Y en esto, mis hermanos, es importante poderle pedir al Espíritu Santo que nos dé dominio propio para no caer bajo la presión, mis hermanos. Hay personas que se han dejado presionar por su compañero de trabajo, por el ambiente en el que está, por la familia, y esto los ha llevado a actuar de manera equivocada bajo esa presión. Es muy importante que nosotros podamos llevar ante el Señor esa presión que tenemos del jefe, de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, de la situación económica, de todo lo que me rodea, y que esa presión no me lleve a actuar de manera alocada, mis hermanos, de manera incorrecta. Por eso tenemos que pedir al Espíritu Santo. A veces miramos las noticias de gente que comete muchos errores y uno dice, no, ¿qué tal esto? Mis hermanos, pero si nosotros no sometemos las emociones, quizás podemos hacer cosas parecidas. Hay gente, mis hermanos, hombres que han asesinado a sus esposas y quizás nunca pensó hacerlo, pero en un momento de presión, en un momento de desespero, en un momento de celos, por ejemplo, en un momento de sentirse impotente, actuó de esa manera, quizás se arrepiente toda la vida o la golpea, en el caso de aquel hombre, o en mujeres aún, porque tenemos que, mis hermanos, entender que las demandas en este tiempo no solamente son por la violencia de los hombres sobre las mujeres. Hoy hay demandas, mis hermanos, en comisarías de familia por la violencia de mujeres sobre los hombres. O sea, hoy está una cosa tremenda, pero ¿cuántas de esas personas realmente no son malas? ¿Cuántas de ellas se dejan llevar por la presión del momento, por las palabras que a veces empezamos a decir y que llega un momento de quiebre y se actúa de manera violenta? ¿Por qué? Porque no se actúa, mis hermanos, pensando primero, sino que dejamos que nuestro corazón se acumule de rabia, de impotencia, de orgullo, que nuestro corazón y nuestra mente se sature de esa soberbia, decir, pero yo no me voy a dejar, y actúe de manera violenta, mis hermanos. ¿Cuántas personas hoy están en la cárcel por eso? Porque hoy dicen, yo no sé por qué actué de esa manera, yo no sé por qué golpeé a esa persona, yo no sé por qué la herí, miren las consecuencias. Mis hermanos, gente noble, gente que realmente tiene principios en su vida, no son malos, no querían hacerlo, pero es el gran problema, mis hermanos, de no someter nuestras emociones al Señor. Por eso la palabra está diciendo, mis hermanos, en este momento, dice, está declarando, dice, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Y aquí cuando dice más bien procuren entender lo que el Señor quiere que se haga, es poder estar en esa comunión con Dios. ¿Cómo entender lo que Dios quiere para mí si yo no tengo una comunión con Él? Si yo tengo una comunión con Él, voy a poder entender qué es lo que Él quiere que yo haga. Y si eso está claro en mí, mis hermanos, nunca voy a tener problemas en mi vida, nunca voy a tener problemas en mis decisiones, porque simplemente voy a actuar bajo la guía del Espíritu Santo, bajo la comunión del Espíritu Santo, y eso, mis hermanos, va a ser la diferencia. Y eso es necesario que lo hagamos, mis hermanos. No podemos darnos el lujo de seguir cometiendo errores, de seguir actuando mal, de seguir actuando cada vez que tengo ira, cada vez que tengo rabia, cada vez que me siento frustrado de manera equivocada, para luego arrepentirme, para luego decir perdóneme, yo no lo vuelvo a hacer, pero a veces se repite, mis hermanos, porque no sometemos esas emociones al Señor, y es necesario que hoy lo hagamos para que el Espíritu Santo nos pueda ayudar. Mis hermanos, ese es el mensaje de nuestro Dios para nosotros hoy. Esperamos que el Espíritu Santo nos traiga esa fortaleza espiritual para actuar de manera correcta, pero también para pensar, mis hermanos. Por eso Dios nos dio una mente, un entendimiento, y nos dio su presencia para que pensemos, meditemos, nos tomemos un tiempo, mis hermanos, antes de actuar,
y no tengamos que vivir las consecuencias de ello. Así que yo le invito para que oremos, cierre sus ojitos, le damos gloria al Señor. Padre eterno, Padre bueno, queremos darte gracias en el nombre de Cristo Jesús por darnos la oportunidad, Señor, de estar hoy delante de ti. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nunca vuelve vacía, Señor. Perdónanos cuando hemos actuado sin pensar, Señor. Cuando pensamos después de haber actuado y luego nos arrepentimos y tenemos remordimientos. Dios, no queremos seguir viviendo eso. Tú nos llamaste para vivir de manera correcta, para hacer cosas correctas, pero hoy, Señor, queremos entender qué es lo que tú quieres que hagamos, pero para lograrlo necesitamos una comunión contigo, una relación contigo, vivir una relación de oración, Señor. Por eso te pedimos que nos ayudes y que nos ayudes a salir de todo letargo, de toda pereza y de todo argumento que nos impide buscar más tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, esa era la palabra que Dios tenía para nosotros hoy. Le damos gloria al Rey que nos da este privilegio de compartir un mensaje cada día, y solo por Él, porque no es que lo merezcamos ni porque seamos los más sabios. Dios nos habla también a nosotros a través de cada palabra. Y toda la gloria, siempre lo vamos a decir, es para el Señor. Quiero recordarles, mis hermanos, el canal de YouTube, Rec de Vida para el Mundo. Allí está el servicio del domingo. Tenemos un tema muy importante que tenía que ver con el fastidio, cuando la vida se vuelve fastidiosa, cansona, cuando no se quiere vivir más. Es un tema muy importante y bueno, Dios nos dio la oportunidad de poder orar y ministrar de parte del Señor. También recordarle la línea WhatsApp 305-255-7602, aquellas personas que están interesadas en los libros, que quieren hacer parte del grupo de los devocionales, 305-255-7602. También la invitación, mis hermanos, para escuchar la radio virtual recdevidaradio.org. Recordarles que estamos después de las 5 de la mañana, a las 10 de la mañana, también estamos allí en un tiempo de enseñar la palabra del Señor. Mis hermanos, a todos no olviden compartir el devocional. Recordemos que esta es la oportunidad de llevar esperanza a alguien que quizás se siente cansado de seguir cometiendo los mismos errores. A todos un feliz día, que Dios les bendiga y que el Señor les guarde. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Te invito a que nos ayudes a compartirlo y a llevarlo a muchas otras personas. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube como Creyentes al Día, en Instagram como Cristianos al Día Col. También te invito a que hagas parte de la familia Creyentes al Día en WhatsApp, donde todos los días en nuestros grupos recibirás mensajes de bendición que van a enriquecer tu vida espiritual, a fortalecer tu fe, y ahí te van a ayudar a crecer cada día. Si deseas ser parte de los grupos o enviar una petición de oración o pedir un consejo, escríbenos y nos dices: quiero pertenecer a los grupos, o necesito un consejo, o esta es mi petición de oración. Y con todo el amor y con todo el gusto estaremos atendiéndote. Que el Señor te bendiga, que la gracia, el favor y la misericordia de Dios te acompañen hoy y siempre. Amén.